El paganismo nunca fue derrotado, pese a las salvajadas que se hizo contra él, las persecuciones, ejecuciones, usurpaciones, no se llegó a derrotar, ¿no? Y siguió perviviendo. Como dije, pervivió oficialmente incluso en monarquías europeas como normandos, vikingos, hasta el siglo XII. Pero no obstante, el paganismo siguió formando parte de la vida cotidiana, y es más, el cristianismo tuvo que adaptar costumbres paganas para poder sobrevivir, pues claramente a usurpar una fiesta pagana para el fin suyo. Por ejemplo, todos tenemos ahí presente la Navidad, bueno, porque todos sepan que la Navidad estuvo prohibida por el cristianismo y perseguida hasta el siglo V. ¿Por qué? Porque eran Yule, era el solsticio de invierno, la vuelta de un sol nuevo, el sol invicto. Esto es la realidad de la fiesta de la Navidad, que se celebraban todos nuestros antepasados durante siglos y siglos. Y el cristianismo no la pudo derrotar. Entonces, ¿qué hizo? Bueno, pues la usurpó, dijo, bueno, pues no nació el sol, de hecho, pues usurpó el solsticio de invierno como el nacimiento de Cristo. Y así con todas las fiestas. En mayo, las fiestas de la fertilidad, de Freya, de los mayos, pues le dedicó a María. El solsticio de verano, era una festividad que se pierde en la noche de los tiempos, pues fue cambiada por Noche de San Juan. Y así, con todas las fechas. Luego incluso vamos a lugares y donde había una importancia por cierto dios, por cierta diosa, y un culto a ese dios o a esa diosa, pues sencillamente cogían y le cambiaban el nombre del dios por un santito, que crearon el santo. Tuvieron que crear la figura del santo, porque también la Iglesia, hasta el siglo V, no tenía santos, tenía mártires que morían por la fe, eran mártires que sufrían un martirio y tal, pero no eran santos. La idea del santo nace del paganismo. Bueno, pues lo que digo, cambiaban el nombre y donde había pues una Venus, una diosa, pues también lo mismo, pues aquí es la Virgen de no sé qué. El creyente que hacía ese ritual a la diosa Navia, el que hacía el ritual al dios Júpiter, pues encontraba que le habían cambiado el nombre, pero seguía haciendo el ritual. Bueno, vale, a Júpiter pues hay que llamarlo tal, y a Navia hay que llamarle la Virgen del Carmen, ¿de acuerdo? Pues le llamo la Virgen del Carmen. Pero ya te digo, o sea, hasta el siglo V no existía esta historia. De hecho, esta usurpación siguió manteniéndose durante toda la Edad Media. Por eso se confunden muchos signos, símbolos, de cruzar la simbología cristiana con la pagana. Estaba ahí. Ahí tenemos las leyendas artúricas, el grial, que se confunde, es una mezcolanza de cristiano, las órdenes de caballería, todo. Y detrás de eso, ¿qué había el cristianismo? El cristianismo estaba totalmente en contra de todas esas cosas. Eso tuvo un origen pagano que fue cristianizado. La importancia, por ejemplo, en la religión cristiana, sobre todo católica, de la mujer, la Virgen María. El cristianismo en sus primeras fases pasaba olímpicamente de la mujer. Era una religión de tradición hebraica, totalmente masculina, que no pintaba prácticamente nada a la mujer. Y contando con toda esa resistencia, pues fue respetándose los valores de la mujer, adquiriendo una importancia relevante a partir del siglo XIII, el gótico. Todo este proceso fue denunciado luego, en el siglo XVI, por los protestantes, con Lutero a la cabeza, porque Lutero, como buen cristiano que es, y con toda la razón de cristiano, dijo, pero vamos a ver, todo esto es paganismo. Lutero denunció que todo eso era paganismo, creer en los santos, en las vírgenes, era todo paganismo. Las procesiones son de origen pagano, por cierto, no se hacían en los primeros años del cristianismo. Bueno, pues todas estas costumbres fueron denunciadas por Lutero, y todos los protestantes dijeron, coño, hay que buscar retomar el cristianismo, y quisieron romper con esto. De hecho, toda la Edad Media fue una época oscura, y las únicas luces que hubieron ahí fueron gracias al paganismo. Sin el paganismo sería imposible concebir una catedral gótica, con sus arcos góticos, con sus bóvedas de los templos paganos romanos. Sería imposible esa concepción espacial divina.
desde un punto de vista monoteísta hebraico. No, eso viene del paganismo. Como del paganismo viene, pues todo el Renacimiento. ¿Qué es el Renacimiento? Es como una vuelta hacia la romanidad, lo que se había perdido, aquellos tiempos paganos. Se volvieron a pintar otra vez mujeres desnudas, a apreciar el cuerpo. No era pecado, era belleza. Y todo este proceso siguió. Por un lado estaban todos estos cristianos, ¿tal? Y por otro lado había este proceso, pero que bebían del paganismo completamente. Como te digo, o sea, románico, ¿qué es románico? De romano, viene. Gótico, viene de los godos. El Renacimiento es cuando se retoman los cuadros otra vez, se acuerdan de los dioses, hay cuadros de dioses, el Renacimiento de Venus, todo. Se vuelve el concepto de belleza pagano. Luego hay sus reverses también, claro. Reverses que la Santa Inquisición toma buena nota de ello y vuelve a hacer represión. Aparte de luego de los iluminados estos protestantes, que meten caña contra todo valor pagano, como ellos dicen. Y tenían razón desde su punto de vista, claro. Bueno, todo esto hace que el paganismo, como veis, perviva desde la época de Constantino en el siglo III, pasando luego por la caída del Imperio Romano, pasando después por la Edad Media, que digamos que sobrevive solapadamente, pero sobrevive. Y llega hasta nuestros días. Y es como el romanticismo en el siglo XIX, que se toma otro interés por qué pensaban. Es cuando nace realmente la historia como conocemos hoy en día, por los pueblos. Cada país incluso los alemanes toman como referente los germanos, los franceses los francos, los españoles es cuando tomamos el referente de los visigodos, los italianos los lombardos. Es cuando van a la fuente, claro, se encuentran con pueblos bárbaros. Estos pueblos germánicos bárbaros pues eran paganos. Entonces nace el interés por ellos. Y empiezan a ver los primeros estudios realmente religiosos paganos. Oye, mira, que estos tíos no eran una panda de animales, ¿no? O sea, hay un respeto ya, porque anteriormente todos estos eran bárbaros y no había nada de tal. Y fue cuando se montó en el siglo XIX, como digo, con el romanticismo, el interés por redescubrir, entender todo esto. En Alemania, por ejemplo, tenemos el caso cultural de Wagner, tenemos el caso en Alemania también filosófico de Friedrich Nietzsche, que claro, leyendo a los clásicos, se encontró con otra moral, una moral de un hombre libre de pecado, que estaba por encima del bien y del mal. Ahí nace, y él bebe del paganismo para estructurar su superhombre, para estructurar toda la filosofía de él. Y de ahí muchas cosas más surgen de ahí. O sea, vemos ya que el paganismo empieza a estructurarse. Ya que hablé del caso de Alemania, aquí en España, o en Galicia, que yo soy gallego, en Galicia, aquí tenemos a Pondal. Pondal fue el que escribió sobre los dólmenes o tal. Emilia Pardo Bazán, fueron digamos, Murguía, de aquí, de Artéis o al lado, fueron los primeros en escribir. ¿Pero qué carajo eran los celtas? ¿Qué creían? ¿Por qué tenían este pedrolo aquí? ¿Qué significaba? Ah, era un templo. Ah, era un dolmen. Ah, bien, tal. ¿Y qué significaba? De ahí surgió todo esto. Y empezaron a surgir grupos. Y darse cuenta, evidentemente, de que no eran una panda de locos. No eran una superstición. Que detrás había una gran cultura, una gran sabiduría. No había dogmas, no había... o sea, vieron, coño, esto no es una chorrada. Y empezaron a organizarse grupos. A lo largo del siglo XX empezaron a organizarse grupos. Muy locales, sí, desconectados entre sí. Pero luego llegó los años 60 y ya empezó, digamos, los primeros síntomas de globalización. Globalización en el buen sentido de la palabra, de que permitió más comunicaciones. Ya había un periodo de paz en Europa, después de tanto follón que tuvimos durante la primera mitad del siglo, y se crearon grupos. Se crearon grupos e incluso intercambiaban informaciones. Y uno de los primeros grupos en crearse fue en Inglaterra, de Odin Wright. Estamos hablando de los años 60. Claro, ellos iban a Stonehenge, o sea, fueron los primeros en hacer reuniones ahí. El celtismo, el tema del vikingo, el tema... Todo parte de ahí. Y empezaron a organizarse, a mandarse información entre ellos. No solamente, pues mira, yo estoy en Alemania y tengo esta información sobre los germanos. ¡Ah, qué interesante! Tal. Bueno, pues yo tengo esta información de Escandinavia, de tal, no sé qué. Empezó un tráfico y fueron creándose cada vez más grupos.
Más grupos porque ilusionaban a la gente, ilusionaban y veían respuestas a sus inquietudes, cosa que otras religiones ya no daban nada. Con ello llegó a España. En España hay que tener en cuenta que lo que tuvimos encima, una dictadura nacional católica. Fue difícil, pero una vez acabado ese régimen, en el año 81, Ernesto García, en Albacete, que se había carteado con L. Christensen, con varios y tal, había estado gente suelta, contacto y tal, pues decide crear la comunidad odinista. ¿Y por qué decide crear la comunidad odinista? Porque, como dije antes, en aquel momento eran los mejor organizados en términos paganos, de restauración pagana, que además se lo creían, porque no eran recreacionistas, porque hay grupos que son recreacionistas, o sea, les gusta... Mira, a mí me gustan mucho los dólmenes y vestirme como un celta, pero nada más, no me pidas nada, no. Esta gente iba más, iba a un compromiso, a una fe, a entender, a retomar el testigo y la sabiduría de sus antepasados. Y esto, en el año 80, no había nadie, que solamente había los odinistas. Europa del Este era un muro, no se sabía lo que había ahí, ni nada, y luego lo que es España era católica, Portugal más católico aún, Italia más católica, Grecia era ortodoxa y tal, y lo único que funcionaba y estaba restaurando el conocimiento eran los odinistas, en esta área nórdica anglosajona, a la cual se suma la Comunidad Odinista de España, creando en el año 81 la Comunidad Odinista de España. La empezaron 2 o 3 personas. Yo en los años 80 era un joven que también tenía esas inquietudes y también me escribía con esta gente, porque era así, era por cartas de aquella, había libros que se publicaban, las edas nórdicas, aquí tengo un ejemplar que compré yo, siendo un chavalín, en el año 84, y bueno, ahí nació COI. El propósito de COI era implantar el odinismo aquí en España. Ernesto, aparte, inauguró un templo dedicado a su culto, que eso fue muy importante, y es muy importante, porque fue el primer templo en Europa, y hasta hace poco también lo era, dedicado al culto, a un culto pagano indoeuropeo, públicamente. Rápidamente, estos movimientos de Europa empezaron a legalizarse, a institucionalizarse, y también fue aprovechado esa legalización aquí en España para inscribirse como religión oficial, siendo la primera religión pagana inscrita en aquella época, en la Comunidad Odinista de España, ante el Ministerio de Justicia. No había nada más. Partió de la nada, hubo un templo, se ha ido creciendo y estamos en ello, y seguimos creciendo. Hoy somos un referente, contactan con... Ahora son los islandeses, por ejemplo, británicos, que vienen hasta nuestro templo. Incluso la comunidad odinista se está expandiendo ya fuera de su demarcación de España. Empezó por Portugal, ahora ya saltó el charco, ya se encuentra en Chile, en Argentina, y luego otros contactos más pequeños, pues en México y tal, pero todavía no han creado una delegación. Pero bueno, ya hay delegaciones, incluso hay otra que se está montando en Ucrania, una gente bastante válida, con tema de paganismo eslavo, muy interesante. Como pensó Ernesto García o los odinistas cuando montamos esto. Hay que trabajar, hay que trabajar. Tenemos mucho por hacer y cualquier ayuda pues es buena. Tenemos que recuperar nuestros valores ancestrales, nuestro saber ancestral. Y de verdad, que es bonito ver cómo día a día vamos creciendo, vamos aprendiendo, vamos descubriendo. Es muy bonito eso. Pero nos falta mucho, Va a ser todavía muy tal. Pero yo os animo a que profundicéis, trabajéis con nosotros en lo que podáis. Cualquier aportación es buena. Mira, es que yo es que no tengo mucho tiempo, pero tengo esta idea. Bien, es algo. Pueden escribirnos, ponemos aquí abajo nuestra dirección. Estamos presentes en todas las redes. Facebook, Instagram, TikTok y bueno, correo electrónico, móvil, lo que haga falta. Un saludo a todos y espero que nos sigamos viendo y aprendiendo juntos. Gracias.